Hola, buenos días. Vamos a resolver triángulos cualesquiera. Triángulos que ya no tienen por qué ser rectángulos, que ya está visto en otro vídeo, sino que sean pues sea un triángulo acutángulo u obtusángulo. Para ello vamos a tener que usar el teorema del seno y el coseno. ¿Qué es resolver un triángulo? Ya lo vimos en otro vídeo. Resolver un triángulo es hallar sus tres lados y sus tres ángulos. Lógicamente, algunos de esos lados o ángulos me darán para hallar los otros. En un triángulo sabemos que los vértices se designan con letras mayúsculas, los lados con letras minúsculas, los lados con letras minúsculas opuestos al vértice, es decir, este será el lado B, este es el vértice A, pues este será el lado A minúscula y este será el lado C minúscula, opuesto al vértice C. Y después los ángulos se designan con este gorrito, con las letras mayúsculas del vértice al que pertenece. El teorema del seno y el coseno se usan en triángulos cualquiera, ya sean rectángulos u obtusángulos u acutángulos. ¿Qué me dice el teorema del seno? El teorema del seno me dice que se cumple en cualquier triángulo, en cualquiera, esta proporción. A entre el seno de A es B entre el seno de B, C entre el seno de C. Es decir, este lado entre el seno de este va a ser proporcional a este lado entre el seno de este y proporcional a este lado entre el seno de este. Aquí tenéis la demostración para el vídeo si queréis, no os la pido. Entonces, vamos por ejemplo, a resolver este triángulo. Me dan el lado B, me dan un ángulo 60 grados y otro ángulo 40 grados. Me piden que halle A, el lado C y el ángulo A. Bueno, pues el ángulo A está chupado el obtenerlo. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos de un triángulo, 60 más 40 más el ángulo A, mide 180. De ahí saco que el ángulo A vale 80. Bien, pues este es un triángulo, en este caso acutángulo. Los tres ángulos son agudos. ¿Cómo puedo hallar este lado A? Pues muy fácil. Aplico el teorema del seno. Este lado entre el seno del ángulo A que ha hallado, este lado entre el seno de 80, es igual a este lado entre el seno del 40. De esta proporción, de esta igualdad entre dos fracciones, despejo la A, el seno de 80 que está dividiendo pasa multiplicando y la A vale pues 7,66. Vale, pues ya tengo este ángulo, lo he hallado, este lado lo he hallado y el lado C, pues aplico otra vez el teorema del seno. C entre el seno de 60 será 5 entre el seno de 40. De aquí despejo la C y vale 6,74. Vamos ahora a ver el teorema del coseno. El teorema del coseno que me dice que en un triángulo cualquiera, sea rectángulo, obtusángulo u ocutángulo, siempre se va a cumplir que un lado al cuadrado es el otro lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos el doble producto del coseno del ángulo que forma y por los dos lados adyacentes, es decir, a cuadrado va a ser b cuadrado más c cuadrado menos 2b por c por el coseno del ángulo que forma. Es como una generalización del teorema de Pitágoras. Análogamente, este lado al cuadrado será este lado al cuadrado más este lado al cuadrado menos 2 por c y por a y por el coseno del ángulo que forma. Y análogamente c al cuadrado será b al cuadrado más a al cuadrado menos 2, y ahora me voy aquí al ángulo opuesto al lado en el que estoy, menos 2 lado por el coseno del ángulo que forma. En un triángulo rectángulo puedo aplicar, ya sabéis, tres teoremas. El teorema de Pitágoras, el teorema de la altura y el teorema del cateto. Si no tengo triángulos rectángulos, puedo aplicar el teorema del seno, que ya lo hemos visto aquí, y el teorema del coseno, que acabamos de verlo aquí. Aquí tenéis la demostración no la pido. Vamos a ver un ejemplo de aplicación del teorema del coseno. Por ejemplo, resolver este triángulo. Es decir, me dan los tres lados en este caso y me piden los tres ángulos. ¿Qué puedo hacer? Pues
no puedo aplicar el teorema del seno, porque tendría que, por ejemplo, 7 entre el seno de A es desconocido, es 4 entre el seno de B. El seno de B también es desconocido. Tendría ahí una ecuación con dos incógnitas, ángulo A y ángulo B. Una ecuación con dos incógnitas, pues no puedo resolverla. Hay infinitas soluciones, ¿no? Entonces, el teorema del coseno, si lo aplico aquí, ¿qué me diría? Que este lado al cuadrado es 4 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 por 4 por 6 por el coseno del ángulo que forma. Pongo esto, despejo el coseno de A y el coseno de A vale 1 partido por 16. Si el coseno del ángulo A vale 1,16, A es el ángulo cuyo coseno vale 1 partido por 16. Coseno de A del ángulo A es 1 partido por 16, pues entonces su función inversa es el arco coseno. Ángulo A es el ángulo cuyo coseno vale 1 partido por 16. ¿Y cómo se calcula esto con la calculadora? Le doy a shift coseno, inverso de la función coseno, y ahora 1 partido por 16 y me sale eso. Bien, pues ya he hallado el ángulo A. ¿Cómo puedo hallar otro ángulo? Pues por ejemplo el ángulo B aplicando nuevamente el teorema del coseno. Este lado al cuadrado será este lado al cuadrado más este al cuadrado menos 2 veces el coseno de B por 7 y por 6. ¿Vale? Eso es lo que pongo aquí. Despejo de aquí el coseno de B. Y si el coseno de B vale 23 partido por 28, el ángulo B es el arco coseno de 23 partido por 28. 34,77 grados. Bien, ya tengo el ángulo A, ya tengo el ángulo B, el ángulo C. Pues nada, la suma de los ángulos de un triángulo son 180. ¿Vale? El ángulo B, aquí lo he hallado, como veis, con el teorema del coseno. Podría haber hallado también el ángulo B con el teorema del seno, es decir, este ángulo ya lo había hallado aquí previamente, ¿vale? Valía 86,41. ¿Cómo podría hallar el ángulo B? Pues con el teorema del seno, efectivamente. 7 entre el seno de 86,41 que he hallado será igual a 4 entre el seno del ángulo B. Esa es otra forma de hallar el ángulo B. De aquí despejo el seno de B y entonces pues B será el arco seno de 0,5703. Vamos a ver un último ejemplo. Pablo quiere conocer la distancia entre dos orillas. Tengo aquí una orilla, tengo aquí otra orilla y aquí un río, ¿vale? Quiero ver esta distancia. La distancia de un punto a una recta es siempre el segmento perpendicular de ese punto a esta recta, es decir, esto, aquí perpendicular 90 grados. Entonces, para ello, para ver esta distancia, yo no puedo cruzar la orilla, me quedo en una de las orillas y aquí mido el ángulo 85 grados, y este ángulo, 56 grados, como un teodorito, por ejemplo. Y la distancia entre A y B es de 100 metros. Pues con eso yo ya puedo hallar D. ¿Por qué? Porque aquí, en este triángulo rectángulo, la tangente de 85 sería cateto opuesto entre cateto contiguo. Y en este triángulo rectángulo, la tangente de 56 sería este lado, cateto opuesto, entre este. Si de aquí a aquí mide 100 y esto vale x, pues de aquí a aquí me dirá 100 menos x. De aquí a aquí me dirá 100 menos x. Porque de aquí a aquí mide 100. Y de aquí a aquí x. Luego entonces la tangente de 56 será cateto opuesto entre cateto contiguo, 100 menos x, en este triángulo rectángulo, Y entonces de aquí pues tengo este sistema de 2 equal con dos incógnitas, d y x, lo resuelvo. Aquí tenéis la resolución y sacaría que d vale 131,23 metros. En este caso he querido meter este ejemplo. No se pide ni aplicar el teorema del seno ni el del coseno porque es un ejemplo típico de aplicación de trigonometría, ¿vale? Bueno, pues espero que hayáis enterado. Un saludo a todos.